los buenos días a nuestra compañera, la licenciada Delmaylin Martínez, psicóloga general y que bueno, es parte de este staff con su segmento psicológico los miércoles. Hola Delmaylin, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Maris Lady? ¿Todo bien? Feliz, ahí vi que tuviste buena receptividad el miércoles, la gente comentando sobre lo importante de este tipo de contenidos. Sí, así es. Vi que la gente tuvo muy buena aceptación con el Sí. segmento psicológico. A ver, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, mira, surge mucho la interrogante a veces sobre la diferencia que existe o suele confundirse mucho las profesiones del psicólogo y del psiquiatra. Así Y es. bueno, miren, dar el paso de recibir y buscar ayuda en muchas ocasiones no es tarea fácil. Y aunque ahora más personas que nunca recurren a los profesionales de la salud mental, todavía existe mucha confusión entre la forma en que se brinda dicha ayuda y entre los profesionales que la brindan, en este caso el psicólogo y el psiquiatra, ya que ambas profesiones están enfocadas en tratar los problemas de salud mental, pero existen algunas diferencias claves entre ambas profesiones. Lo primero es la formación académica. Un psiquiatra estudia la carrera de medicina primeramente y luego de finalizada aplica para un puesto como médico residente en psiquiatría. Y al terminar esta especialización, entonces el médico obtiene el título de psiquiatra, lo cual lo califica como médico especialista en las enfermedades mentales. Nosotros los psicólogos estudiamos la carrera de psicología y al finalizarla entonces también podemos optar por el área en la cual nos queremos especializar, ya sea clínica, educativa, organizacional, forense, ya que la práctica clínica no es el único ámbito donde el psicólogo puede ejercer. Otra diferencia es el abordaje y el tratamiento. Los psiquiatras suelen abordar los trastornos mentales desde un punto de vista médico-biológico y se centran en los aspectos fisiológicos y químicos del cuerpo humano. Esto lo consiguen mediante intervenciones médicas orientadas a modificar la bioquímica del cerebro, mediante el uso, por ejemplo, de psicofármacos y también de lo que es la terapia electroconvulsiva. Nosotros los psicólogos no nos enfocamos en la fisiología ni en la química del paciente, sino que utilizamos técnicas e intervenciones psicológicas en las cuales podemos mencionar, por ejemplo, la psicoterapia, técnicas para el manejo y ajuste de las emociones, modificación de pensamientos y conductas, la aplicación de test psicológicos, entre muchísimas otras más. El tratamiento psicológico también se enfoca en analizar las emociones y el entorno social de la persona para así poder realizar las intervenciones necesarias que pueden donde los factores mentales pueden influir, ya sea por ejemplo el contexto social, las relaciones personales, creencias, emociones, comportamientos, siempre centrándonos en enseñarle al paciente estas técnicas y estrategias para que así, para ayudarlos a la resolución de sus problemas tanto emocionales, cognitivos y conductuales. Otra también diferencia enfocada en esta misma línea del tratamiento es que muchas veces las personas acuden a la consulta psicológica, o sea, pidiendo, diciendo que el psicólogo lo medique y no. Los psicólogos no podemos medicar. Como ya mencioné antes, utilizamos un abanico de técnicas y estrategias que nos permiten trabajar la dolencia del paciente y así mejorar su calidad de vida. Los psiquiatras son quienes prescriben medicamentos y esta es una de sus estrategias principales a la hora de abordar la dolencia y la sintomatología de los pacientes. También los psiquiatras son quienes autorizan las hospitalizaciones. Otra también diferencia es en la parte de los problemas mentales que tratan. Usualmente los psiquiatras suelen tratar los trastornos mentales que son más severos. Y eso no significa que el psicólogo no pueda tratar esos trastornos, sino que primero vamos a necesitar
la intervención del psiquiatra con el tratamiento psicofarmacológico para que así la psicoterapia sea eficaz, como son el caso, por ejemplo, de los trastornos, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la depresión mayor, donde aquí el tratamiento psicofarmacológico es esencial para que la psicoterapia funcione. Aquí entonces se complementa psicoterapia y tratamiento psicofarmacológico. También, o sea, es importante destacar que los psicólogos no solamente tratamos a las personas que padecen algún trastorno mental severo o que le hayan diagnosticado algún trastorno mental o esté presentando alguna sintomatología. O sea, cualquiera puede acudir al psicólogo en cualquier momento de su vida, alguna terapia psicológica. La terapia psicológica para aquellas personas que quieran trabajar, para aquellas personas que quieran mejorar su dinámica familiar. O sea, no necesariamente tengo que estar presentando alguna sintomatología para yo entonces acudir al psicólogo. También es importante decir que tanto el psicólogo como el psiquiatra trabajamos en equipo y no somos excluyentes entre sí. Como decía antes, muchas veces el psicólogo refiere al psiquiatra o viceversa, ya que, como mencioné algunos trastornos antes, el psicólogo y el psiquiatra trabajan en equipo y al mismo tiempo con algunos pacientes para entonces así lograr el mejor tratamiento posible para los pacientes. Entonces, de esta manera se logra lo que es un enfoque multidisciplinario, integral y eficaz de los trastornos psicológicos. Entonces también surge la interrogante, entonces, ¿a dónde debo acudir? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? Y es que muchas veces, aunque las personas estén presentando una sintomatología severa, acuden al psicólogo porque como que tienen un poquito también de estigma con lo que es la figura del psiquiatra. Pero bueno, si estamos presentando alguna sintomatología, ya sea un problema de ansiedad, depresión, podemos acudir al psicólogo, problemas en las relaciones personales, dinámicas familiares. Cuando estamos presentando crisis personal, procesos de cambio, duelo, podemos acudir al psicólogo. ¿Cuándo entonces debemos acudir al psiquiatra? Bueno, cuando ya experimentamos cambios de humor muy bruscos, es decir, pasamos de la tristeza a la felicidad, o sea, rápidamente. Cuando se presentan delirios, alucinaciones, problemas para dormir, cuando la persona se aísla totalmente y la sintomatología es tan elevada entonces que interfiere en la vida diaria, entonces ya ahí hay que acudir al psiquiatra. Y con esto entonces finalizo estas diferencias entre el psicólogo y psiquiatra y también entonces ahí hablamos un poco de las similitudes, ya que ambos profesionales están enfocados en tratar los problemas de salud mental, mejorar la salud mental y lograr el bienestar psicológico de los pacientes. Excelente del mining, me parece que es propio, es oportuno, Así porque es. a veces muchas personas tienen la disyuntiva o le tienen más terror por utilizar un término Exacto. al psiquiatra que al psicólogo. Mira, quiero hacerte varias preguntas en ese sentido. Tú sabes que, bueno, uno conoce mucha gente y eso, Sí, entonces me agradaría saber, eh, yo creo que el hecho de usted ir a un psicólogo es una decisión muy personal. exacto. O sea, por más mal que usted vea que está una persona, por más consciente que usted crea que está sobre la situación de esa persona, es correcto uno hacer la sugerencia de que quizás a veces de forma brusca uno lo hace, pero en verdad hacerlo quizás hasta de la manera correcta, decirle, mira, ve a terapia, busca ayuda, trabaja ese comportamiento que tienes que no es el correcto. ¿Es propio decirlo o hay que dejar que cada quien fluya? Mira, a veces hay algo que se usa mucho y es que el corrige es porque ama. Sí, Entonces, si tenemos un amigo, un familiar, un ser querido que vemos que está atravesando por un problema
y podemos ayudarlo diciéndole que vaya a terapia, claro que sí que podemos hacerlo. La forma no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Yo siempre pienso eso. Y es cierto lo que tú decías en la parte de la figura del psiquiatra, y a veces que muchas películas nos presentan los tratamientos, también en la parte de la terapia electroconvulsiva, y la persona entonces como que cogen miedo, se forma el estigma, pero no es necesario. Y en la parte también de los medicamentos, la persona tiene un estigma también con los Sí, medicamentos claro. y es muy importante, como yo decía, hay trastornos que son más severos y para que la psicoterapia funcione necesitamos nosotros como psicólogos que el paciente esté medicado, es decir, que esté estable y que tenga una buena conexión con la realidad. Porque un paciente que esté en crisis, Sí, claro. que tenga alucinaciones, delirio, entonces la psicoterapia ahí no va a ser eficaz. En el caso de República Dominicana, ¿cómo estamos nosotros a nivel de salud mental? Sabemos, y de hecho lo Ujú. mencionabas en el otro segmento, Así que es. el gobierno no invierte, aquí no hay una política pública en relación a, bueno, los seguros médicos ni siquiera ofrecen la cobertura, Es al menos penoso. que usted vaya a Profamilia, pero realmente no hay un interés por cubrir la salud mental como parte de una estrategia nacional. Sin embargo, te hago la pregunta, Ujú. a nivel de consultorio, ¿cómo vamos? Hay muchos déficits. A mí me parece que Claro. al dominicano le cuesta ir al psicólogo, Sí. pero como eres la experta, Ujú. quiero que me des esa panorámica. Sí, como decía en la semana pasada, les cuesta pedir ayuda, pero como dije hoy también, en esos últimos tiempos hemos visto el aumento en las consultas psicológicas, en verdad. Después de pandemia ha sido Sí, más. sí, se ha visto el incremento en las consultas psicológicas, siempre casi están llenas. Hay muchos profesionales de la salud mental, nos estamos formando bien y en verdad las personas ya están comenzando a dejar esos estigmas de lado. Y en la parte de las inversiones, sí también un poquito tedioso en esa parte porque se ha generado también el estigma de que la salud mental es sinónimo de mucho dinero. Sí, Y no, pero bueno, tenemos nuestro hospital donde se dan consultas psicológicas totalmente gratis, está Profamilia donde también se importante. dan consultas gratis, entonces sí ahí tenemos ese equilibrio, pero claro está, todavía nos falta un poco más en el área de salud mental, más inversión, más profesionales asignados en policlínicas, centros diagnósticos, donde se le haga más fácil a las personas tener acceso a la salud mental, porque como decía también en la semana pasada, lo normal es tener un psicólogo por cada 5.000 habitantes. Entonces, vemos Importante. profesionales aquí en la región abordando 300.000 Wow, pacientes, 200.000 pacientes, una locura. pacientes que tienen que venir desde otros pueblos aquí Sí. a San Francisco. Entonces, sí, más personal también, invertir más en el área de la salud mental. Bueno, agradecerte el hecho de traernos estas informaciones. De verdad que Encantada siempre. son muy valiosas, son muy Así valiosas y sé es. que según vayan pasando las semanas, los contenidos van a ir profundizando, vamos a tratar temas específicos, porque primero hay que educarnos en la Exactamente, generalidad que es conocer el lo psicólogo, básico, correcto, exactamente. totalmente, y te agradezco que seas parte de nosotros. Vamos a dar tus Gracias. redes sociales para que las personas puedan seguirte. Bueno, ahora mismo me pueden seguir en mi Instagram personal, @Maylin, rayita abajo 31. Okay. @Maylin31. Ese es mi Instagram personal, donde también comparto Sí, claro. temas de salud mental. Mientras estamos trabajando en una sorpresita por ahí, que es la página Ah, profesional dedicada sí. ahí, sí. Bueno, pues ahí están las redes de Del Mail para que usted la siga. Gracias por estar con Igual. nosotros.